Continuamos con esta sesión. Muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho a la Fundación Santa Fe de participar en esto. Rocío, para los que no la conocen, es nuestra patóloga de cabecera con un área de interés en patología gastrointestinal. Nos ve en nuestros casos de enfermedad inflamatoria y de cáncer colorectal en la mayoría, y si tenemos alguna duda, tenemos con quién discutir esto. Realmente lo que quiero hacer es mostrar un caso clínico que tuvimos donde hubo una gran dificultad en poder establecer el diagnóstico de la enfermedad en este paciente para determinar cuál era la mejor terapéutica para seguir a largo plazo con él. Es un colega de 62 años, natural del presidente de Girardot, quien ingresó en marzo del 2011 por presentar en ese momento de 3 días dolor abdominal asociado a distensión abdominal, diarrea y 15 días con diarrea explosiva, con sangre y con moco. Él venía recibiendo anteriormente el metronidazol por quistes y trofosoditos de amido. Si seguimos con la historia del paciente, había estado hospitalizado 15 a 20 días antes por un cuadro en otra institución, por un cuadro compatible con una colitis pseudomembranosa, por la ingesta crónica de antibióticos durante más de un mes por una cirugía ocular. Entonces este paciente lleva más o menos 3 meses de enfermedad, con unos síntomas que mejoraban, recaía, mejoraba y recaída, que fue con una confirmación endoscópica de una colitis pseudomembranosa realizada en otro lado. Recibió, además de esto, antidiarreicos de 2 tipos para tratar de disminuir sus síntomas de diarrea. Cuando ingresa a nuestra institución, tiene una leucocitosis con desviación a la izquierda, le hacen un coprológico en urgencias que muestra trofocitos de ameba, si podemos creer que eso es real, después de recibir durante 2 meses antimembrianos. Se le hizo una placa de abdomen por la distensión y posteriormente un TAC abdominal. Esta es la placa de abdomen. Vemos una importante dilatación del colon transverso. En el TAC vemos exactamente lo mismo, con un engrosamiento en la pared del colon transverso sin perforación y sin nada de eso. Le habían iniciado en urgencias cipro y metronidazol y soporte con líquidos, y se le hizo una colonoscopia parcial encontrando un severo proceso inflamatorio con úlceras, membranas, hemorragias subepiteliales sugestivas de enfermedad inflamatoria versus colitis ulcerativa versus colitis pseudomembranosa sin poderse hacer un diagnóstico. En ese momento agregamos vancomicina oral al paciente y se le suspende la ciprofloxacina. El paciente mejora ligeramente, bajando los leucocitosis, desapareciendo las bandas y estando estable hemodinámicamente. Hay una mejoría en las 12 horas o 24 horas siguientes a su ingreso a urgencias y cuidados intensivos. Estas son las imágenes del paciente de la colonoscopia, de la rectoscopia realmente inicial, donde vemos una gran cantidad de úlceras profundas llenas de membranas que son muy difíciles, con eritema y sangrado muy fácil del paso del equipo, que impidió el paso y no quisimos seguir más haciendo el procedimiento. A los 2 días del ingreso, el paciente presenta fiebre, deterioro importante de sus condiciones generales, con taquicardia, aumento de la distensión, aumento sin deposiciones diarreicas y con cambios de coagulopatía y una acidosis metabólica importante. Con eso decidimos llevarlo a cirugía en ese momento sin tener ninguna confirmación de su enfermedad en ese momento, porque no tenemos un diagnóstico claro ni nada de esas cosas. Se le hizo en cirugía una colostomía únicamente del transverso. Tuvimos que resecar un segmento del colon transverso para poder extraerlo por la pared abdominal. Tenía necrosis de la mucosa, una dilatación muy severa del colon, escaso líquido peritoneal en la cavidad abdominal, y lo pasamos a cuidados intensivos y seguimos el manejo con vancomicina y enemas orales. En este momento le hicimos una rectoscopia al día siguiente, a los 2 días
de operado a ver cómo seguía la mucosa, a ver si había mejorado algo con la vancomicina, y vemos que la mejoría es muy leve y no hay mayor mejoría. Hasta ese momento no tenemos ningún diagnóstico histopatológico porque son 3 días desde el ingreso que tiene el paciente. Los dejo con Rocío. Ok, gracias por la invitación a acompañarlos aquí. Y creo, por lo que ya veo, que muy seguramente algunas de las cosas que voy a decir, pues ya se me adelantó en algunos aspectos el doctor. Sin embargo, antes de mostrarles a ustedes unas imágenes, porque pues finalmente eso es lo que vemos los patólogos, yo quiero recordarles algunas cosas que definitivamente sí son muy importantes de tener presente, especialmente cuando vamos a interpretar una biopsia. Y una de ellas es que hay algunas diferencias entre lo que estamos viendo a nivel del colon derecho y del colon izquierdo, por eso también para nosotros es muy importante saber de dónde es esta biopsia. El colon derecho usualmente tiene más células, o sea, cuando hablamos de células estamos hablando de las células que vemos a nivel de la lámina propia, es una mucosa que se ve un poquito más azul que la que vemos a nivel del colon derecho. Entonces, es importante por este motivo para poder evaluar un poco qué tanta cantidad de células estamos viendo allí. Igual pasa con la presencia de las células de Paneth. Las células de Paneth son del intestino delgado, no son del colon. En el único sitio donde podemos encontrar presencia de células de Paneth, recordemos que es a nivel del colon derecho y muy específicamente a nivel del ciego. Si las vemos en otro lado, estamos hablando de un fenómeno metaplásico que nos va a ayudar precisamente en el diagnóstico diferencial de una inflamación crónica, como puede ser el caso de la enfermedad intestinal inflamatoria. Igual, cuando estamos evaluando el epitelio, también es muy poquitos los linfocitos que uno tiene que ver intraepiteliales. Ni linfocitos ni polimorfonucleares, está prohibido, o sea, uno no ve células inflamatorias, sino muy poquitas, una que otra metida, una que otro linfocito metido dentro de las células epiteliales. Igual ocurre con la orientación de las biopsias, y es algo que yo me acuerdo que cuando éramos residentes siempre llegaban las biopsias que ustedes mismos eran los que nos las orientaban y lo ponían la mucosa levantaditas hacia arriba, y yo quiero decirles que han perdido la gran mayoría de los gastroenterólogos esa costumbre que estoy segura que nuestros viejos profesores nos enseñaron, y es clave para el técnico y es clave para la orientación de las glándulas, y más aún en entidades como esta, cuando están orientadas como caiga la biopsia, cuando las vamos a ver en cortes transversales, se van a ver así, se van a ver redonditas, todas iguales, muy homogéneas. Y cuando las orientamos en una forma transversal, que es como quisiéramos verla para poder ver la muscular de la mucosa, debemos ver estas glándulas que prácticamente su base va a llegar hasta la muscular de la mucosa. A nivel del ciego, como les decía, también hay un incremento de los eosinófilos, uno puede encontrar hasta 15, hasta 20, también va a depender mucho del clima, va a depender de las regiones. Entonces, si yo encuentro 15 eosinófilos a nivel de una biopsia del ciego, pues antes de yo decir que esto se trata de una colitis o de una enteritis eosinofílica, yo tengo que conocer la historia clínica de este paciente y ver si efectivamente este cuadro clínico corresponde a esto, y si la biopsia es del ciego, yo tal vez diría, esperemos un momentico a ver cómo veo el resto de las biopsias, porque muy probablemente a este nivel yo voy a encontrar un poquito de incremento de las células eosinofílicas. Bueno, cuando ya recordamos cómo es la histología normal, entonces les voy a contar lo que recibimos. Recibimos 3 segmentos de colon, el mayor medía 15 centímetros de longitud, el menor 7, y
prácticamente eran unos fragmentos en los que toda la mucosa era una mucosa muy hemorrágica, y al igual que al corte se veía toda la pared terriblemente hemorrágica. Sin embargo, yo estoy viendo estas imágenes, yo no sé si ustedes las ven demasiado azules, las veo distintas a como se ven aquí, pero la densidad del infiltrado inflamatorio está limitada tanto a la mucosa, que está muy perdida y muy distorsionada, como lo que se ve a nivel de la muscular. Y esto también va a ser muy importante en la diferenciación tanto de colitis ulcerativa como de enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa, usualmente la inflamación se va a limitar a la mucosa y muy raramente inclusive a la submucosa, excepto cuando estamos hablando de un colon tóxico o de otro tipo de inflamación. Pero generalmente, en cambio, en la enfermedad de Crohn, esta inflamación es transmural, es decir, esto azul lo voy a ver azul en todo el espesor de la pared. En cuanto a la distorsión arquitectural, esto era lo que se veía. Miren ustedes, unas glándulas grandes, unas chiquitas, unas mirando para un lado y para el otro. Si ustedes vieron, todas ellas tienen que ser redonditas, una al lado de la otra, casi que separadas, con la misma cantidad de lámina propia entre una y ellas. Aquí, ¿qué vemos? Vemos acúmulos linfoides, ¿sí? Infiltrado inflamatorio en acúmulos, glándulas con definitivamente distorsión arquitectural y zonas donde el epitelio superficial se ha desprendido, que nos está indicando las zonas de la úlcera. Igual, una muy severa hemorragia o inflamación y con inflamación, nuevamente los acúmulos y las glándulas con distorsión. Tenemos una gran cantidad de células caliciformes en todo el colon que aumentan igualmente en la cantidad entre lo que vemos a nivel del ciego, son mucho menor a las que vemos a nivel del colon distal, donde prácticamente todas las células, los enterocitos, uno casi que ni los ve, porque todo lo que estamos viendo es la célula mucoproductora. Y fíjense ustedes que aquí muchas, todas estas glándulas no tienen nada de células caliciformes, son unas células que han perdido totalmente su capacidad de producir moco. Igual, muy dilatados los vasos, con severa ectasia, con mucha inflamación, algunas de ellas con células inflamatorias de tipo polimorfonuclear adentro, y nuevamente la inflamación en todo el espesor de la pared. Hasta aquí quedamos entonces que nuestro diagnóstico era una colitis aguda muy severa con extensa ulceración y destrucción glandular. Aquí, bien importante es que en el apéndice cecal de esta resección, en esta ya se me fue para el apéndice, no, se me fue para el otro. Ay, bueno, ok, pero ¿por qué me quedó aquí esta? Bueno. Ok, esto es de la siguiente, chicos, esta no es de aquí. Úlceras superficiales, no había granulomas y no había fístulas. El apéndice es en el siguiente, perdón. Sigue. Okay. Bueno, el paciente, pues, afortunadamente lo logramos sacar de cuidados intensivos, mejoró, se recuperó, con los corticoides empezó a mejorar, no le suspendimos la vancomicina, sino 15 días después, de todas formas, por ante las dudas y todas esas cosas, regresó más o menos 20 días, 15 días después de haber egresado, con una feningomigdalitis, una disencia parcial de toda la herida abdominal, con una evisceración contenida. Le hicimos un nuevo TAC abdominal, buscando un absceso intraabdominal, y lo único que se encontró es un engrosamiento de las paredes del colon muy importante, a diferencia de lo que se había visto antes. Se le repitió la colonoscopia, que mostraba eritema, edema, ulceraciones generalizadas con formación de pseudopólipos, estenosis en los diferentes segmentos del colon, por lo cual realizamos nuevamente biopsias. Además de esto, se le vieron unas úlceras orales que inicialmente pensamos que eran unas úlceras aftoides, pero los infectólogos nos confirmaron que eran unas úlceras de etiología herpética, por lo cual se le hizo manejo con aciclovir. Dada que no mejoraba, en ese momento se le agregó, además de la hidrocortisona, porque ya tenía
sintomatología de diabetes, este paciente se le agregó acetropina para ver si lográbamos disminuir el corticoide, aunque sabíamos que la acetropina se iba a demorar mucho tiempo en empezar a actuar. En ese momento le dimos nuevamente salida para controlarlo posteriormente, y estas son las fotos de esa endoscopia última, donde vemos las zonas estenóticas que impidían el paso, algo de regeneración de la célula, de la mucosa, y la inflamación severa que existía en este paciente. Perdón, es que lo que pasa es que toca voltearse para… La altura es diferente. Entonces, estas son las nuevas biopsias de lo que se hizo y de lo que se encontró. Bueno, entonces en estas biopsias, múltiples fragmentos, prácticamente veíamos exactamente lo mismo, una inflamación, toda la mucosa azul, con estos acúmulos, con un infiltrado linfoplasmocitario, con muchos plasmocitos que estaban localizados hacia la base, y evidencia de inflamación aguda, con criptitis y con a presencia de abscesos crípticos. Aquí, pues igual, una colitis aguda severa ulcerada con destrucción glandular y cambios que sugieren cronicidad asociada. No encontramos granulomas, que era ante lo que nos insistía mucho Rafa, que le habían encontrado zonas de estenosis, pues yo no veía hasta el momento, por lo menos lo único que en una biopsia me hubiera podido hacer pensar, esto se trata de una enfermedad de Crohn y no de una colitis ulcerativa. Seguimos con el paciente, en ese momento se nos pierde un tiempo, ingresa a otra institución donde le practican una nueva colonoscopia. Después de la colonoscopia tiene un sangrado masivo el paciente por las biopsias, y regresa a nuestra institución donde repetimos la endoscopia para ver dónde sangraba. No se veía nada más diferente de lo que ya hemos visto. Tenía unas estenosis, como ya habíamos visto anteriormente, con unas úlceras profundas, con formación de pseudopólipos. Lo transfundimos, le dimos salida, continuó con el manejo para la colitis ulcerativa, ya estaba sin corticoides en ese momento. El paciente regresa para su ciudad natal y próximamente vuelve y ingresa 15 días más tarde con una miasis de la herida quirúrgica, con un shock hipovolémico que parece que fue una respuesta a la suspensión de los corticoides y a una respuesta inflamatoria sistémica, habiendo estado con corticoides anteriormente y no se los habían reiniciado cuando ingresó a la institución. Esta es la foto de las larvas en la herida quirúrgica. Esta es la herida abierta completamente, esta es la piel, el borde de la piel, las larvas aquí en el borde de las heridas quirúrgicas. Se tuvo que manejar con creolina la herida abdominal para poder deshacernos de eso. Seguía sintomático, sin mejorar con ninguno de los tratamientos que se le habían instaurado. Se decidió entonces llevar a hacer una colectomía. Nosotros seguíamos con la duda diagnóstica de si es una enfermedad de Crohn, una colitis pseudomembranosa o una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerativa. Nosotros los cirujanos somos un poquito más tercos que los patólogos, entonces decidimos hacer una colectomía abdominal total, enviar todo el espécimen para patología. Encontramos un absceso intraabdominal crónico sobre la curva mayor del estómago y dejamos al paciente con la herida abierta para poder cerrar esa herida que tenía con un VAC, lo cual requirió manejo posteriormente. Ya con la patología definitiva, llevamos al paciente en mayo de este año a hacerle un reservorio ileal y actualmente está pendiente del cierre del reservorio ileal porque sus condiciones de seguro no le han permitido reoperarlo para cerrarle la ileostomía. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el producto de la hemicolectomía, en el cual igual básicamente se veía una gran cantidad de
pseudopólipos, que traté de tomar esta foto donde se veía, vean ustedes la imagen polipoide que tiene este espécimen quirúrgico en unas áreas. Y definitivamente la destrucción glandular tan importante, también muy azul, pero quiero insistir, miren el azul hasta dónde va, es un azul que va de aquí para acá, pero de aquí para acá ya era una imagen rosada o una imagen clara, es decir, que no había tantas células inflamatorias en esta parte como lo hay a nivel de la mucosa. Una inflamación muy severa. Esta es otra imagen de otro de los pseudopólipos y miren la irregularidad de las estructuras glandulares. Aquí igualmente la distorsión arquitectural, la inflamación con la plasmocitosis, todos estos son células plasmocíticas. Aquí me parece una foto muy linda donde se ve la ruptura de la cripta, ¿sí? Esto es lo que puede originar por esta extravasación de material y de moco en estas pocas glándulas caliciformes que queden, que puede producir la presencia de pseudogranulomas en una colitis ulcerativa. Pero hay que distinguir muy bien el tipo de granuloma. El tipo de granuloma que vemos en la enfermedad de Crohn es un granuloma de células epitelioides que a veces tiene células gigantes y que no tiene necrosis. Estos son los granulomas de la colitis ulcerativa, producto de esto que está sucediendo aquí, de esta glándula que se rompió, que salió moco hacia la lámina propia, puede producir unos pseudogranulomas que son irregulares, son más de histiocitos que se han acumulado allí y que producen esta imagen. Áreas donde definitivamente hay una pérdida muy importante glandular del moco, miren esta imagen, abscesos crípticos verdaderos, criptitis, ruptura glandular, estoy repitiendo las imágenes en esto. Aquí sí era bien importante de decir que en el apéndice cecal no se encontró inflamación. Había entonces, con estas imágenes nosotros pensamos que se trataba de una enfermedad intestinal inflamatoria crónica en fase activa, sin displasia, que favorecíamos colitis ulcerativa, con algunos cambios focales isquémicos que no se los mostré aquí en estas imágenes, y el borde de sección proximal no tenía inflamación, pero en el distal sí encontrábamos inflamación aguda e inclusive ulceración. La proctectomía, entonces, que esa fue la que ya recibimos este año, entonces también encontramos áreas con engrosamiento de la pared, pero eran un engrosamiento de la pared producto del edema. Esto no era un engrosamiento de la pared producto de una fibrosis como ocurre en la enfermedad de Crohn. Todas las áreas que parecían estenosadas o que en la imagen, que era la explicación que le dábamos a Rafael, lo que usted veía como estenosis era el gran edema que tenía esta pared, y en los múltiples cortes que se hicieron a este nivel no encontrábamos fibrosis, sino únicamente el edema, la angiectasia y la gran congestión de la pared. Entonces, básicamente es lo mismo, una depresión de mucina muy importante. Aquí se es muy exhaustivo, y en lo que tal vez uno debe ser más exhaustivo es en la presencia o no de displasia, ¿cierto? En esto, para poder lo evaluar, y el seguimiento, pues obvio, del paciente es muy diferente. Como pueden ver ustedes, estas imágenes es repetición desde la primera biopsia y desde la primera resección a todas las resecciones de este paciente. En todo veíamos básicamente un compromiso muy importante. Entonces, aquí siempre nos preguntamos, y esto entonces es una enfermedad
intestinal inflamatoria crónica, y ustedes me dirán, ¿por qué desde el principio no le pusimos enfermedad intestinal inflamatoria crónica? Porque en ese momento, nuestras biopsias o en ese material, pues lo que estábamos viendo era una imagen de una colitis aguda con cambios de cronicidad que me están diciendo que muy probablemente puede ser una u otra. Y ya bien lo dijo el doctor Juliado, esto es un trabajo absolutamente multidisciplinario y no es lo que vea únicamente el patólogo en la muestra. ¿Qué me dice o qué le dice a un patólogo que hay una lesión crónica en una biopsia de colon? Pues ver las criptas ramificadas, ver las formas irregulares, ver células de Panet que no sean a nivel del colon derecho y la plasmocitosis. Si yo encuentro esto, ¿sí? Si yo encuentro imágenes como estas en una biopsia, pues yo tengo toda la autoridad para decir, así sea el primer episodio que ustedes me digan, en decir, estoy ante un evento crónico. Si le veo además inflamación aguda, pues esto está asociado a el otro evento, es decir, es ver polimorfonucleares que, como les decía, yo creo que muchos de ustedes conocían al doctor Cabanzo, mi profesor, que decía al colon usted no le permite un polimorfonuclear dentro de una cripta, al colon no se le permite un solo polimorfonuclear. Si yo veo 1, 2 polimorfonucleares, yo puedo decirles a ustedes que estoy ante una colitis aguda. No es encontrarla aquí, no es encontrar la inflamación aguda aquí, sino cuando yo la estoy encontrando dentro de la célula epitelial o como aquí, atravesando la glándula. Esto es lo que llamamos criptitis, es ver inflamación de polimorfonucleares atravesando las células epiteliales, o verdaderos abscesos crípticos en los cuales lo que vamos a ver es una distensión de las glándulas ocupadas por polimorfonucleares de tipo neutrófilo. ¿Qué terminologías? Y gran parte del problema que yo creo que tienen ustedes los clínicos tal vez se ha derivado de lo que los patólogos escribimos muchas veces en nuestros reportes, porque ustedes ven colitis indeterminada, colitis incierta, enfermedad intestinal inflamatoria no clasificada, enfermedad intestinal inflamatoria crónica no clasificada, enfermedad intestinal inflamatoria idiopática no clasificada, es decir, cualquier cantidad de combinaciones de enfermedad intestinal inflamatoria crónica. ¿Cuándo utilizamos o cuándo se utiliza colitis indeterminada? Yo diría que deberíamos evitar definitivamente su uso. ¿Por qué? Porque esto tiene un alto potencial de error, y error es para ustedes en la interpretación de lo que se está viendo. Generalmente, o cuando es tal vez la única excusa para poder utilizar un término de colitis indeterminada, cuando yo tengo el espécimen quirúrgico y cuando veo unos cambios en los cuales no me puedo atrever a decir esto es una enfermedad de Crohn o esto es una enfermedad de tipo colitis ulcerativa, es decir, cuando no hay un patrón característico de una u otra de las enfermedades, cuando no es claro el diagnóstico, que muy probablemente esto implica que cuando un patólogo encuentra esto, o yo esperaría que esa pieza quirúrgica tuviera un muestreo muy importante y que estuviera con una clínica que también fuera igual de indeterminada, ¿sí? Y es tal vez en el único momento en el que ese término de colitis indeterminada puede ser establecida. De hecho, ¿qué se ha visto en los estudios? Que cuando usamos este término, la gran mayoría de las veces estamos hablando de una colitis ulcerativa, en menos porcentaje de una enfermedad de Crohn, pero aquí también tenemos la isquémica, la infecciosa, la por radioterapia, etcétera, etcétera, en una menor proporción, pero todos estos van a entrar dentro de nuestro diagnóstico diferencial.
¿Por qué enfermedad intestinal inflamatoria no clasificada? ¿Cuándo debemos utilizar eso? Lo mismo que más o menos les estaba diciendo ahora, es que vemos los cambios y la clínica, tenemos una historia clínica que me dice si es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, pero yo no le encuentro hallazgos ni macroscópicos ni endoscópicos que muestren totalmente y que en la biopsia vea los cambios de una u otra. Entonces, en este caso sería una enfermedad intestinal inflamatoria, pero no clasificada. Hay unos criterios microscópicos clásicos, característicos que nos ayudan a diferenciar entre una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn. No quisiera repetir muchas cosas, porque ¿qué tenemos en común? Tenemos en común que hay una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, es decir, evidencia de cronicidad, una colitis con destrucción glandular, una colitis que muy probablemente y en fases activas voy a encontrar actividad inflamatoria aguda. Pero ¿qué me la diferencia? Me la diferencia en que la colitis ulcerativa tiene compromiso mucoso, es un compromiso mucho más superficial. El compromiso de la colitis ulcerativa es más distal, puede comprometer todo el colon, claro que sí. Tenemos un caso como el que les mostramos a ustedes que comprometía todo el colon y su severidad puede ser total, pero prácticamente no existe colitis ulcerativa si no hay compromiso rectal, ¿sí? Es casi que una norma, el compromiso distal en la colitis ulcerativa es muy clave. Entonces, mientras que en el Crohn puede haber compromiso rectal, sí, el compromiso es a parches, el compromiso es a asaltos y generalmente puede tener compromiso del tracto gastrointestinal superior, del estómago, del duodeno, obviamente del íleon. El 70% de los casos de una enfermedad de Crohn tiene comprometido el íleon, ¿sí? Únicamente íleon en el 30% de los casos, pero hasta en el 70% vamos a tener compromiso ileal, así que el compromiso ileal es muy, muy importante. Algo que comentaron y que dijo el doctor que es muy importante para ustedes, no es solamente biopsiarnos las zonas de la úlcera, porque en la úlcera yo voy a ver exactamente lo mismo en una u otra, mientras que si tengo también muestreo de la mucosa que ópticamente para ustedes es sana o tiene menos compromiso, para nosotros sí es muy clave. De hecho, no hay inclusive mucha relación entre lo que ustedes observan endoscópicamente en esas zonas macroscópicamente no comprometidas a lo que yo veo, es decir, yo sí puedo ver cambios de una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, ¿sí?, en esa mucosa que ustedes ven normal, pero morfológicamente yo sí voy a encontrar cambios que pueden ser muy claves para poder decir que se trata de una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Sabemos de las úlceras aftoides, las fisuras y las úlceras del Crohn son mucho más profundas que las que encontramos en la colitis ulcerativa, la enfermedad perianal es de la enfermedad de Crohn, prácticamente esto no existe en la colitis ulcerativa. La hipertrofia de la muscular también es más característica, es de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque la inflamación de la enfermedad de Crohn es transmural, ella se pasa de la mucosa a la submucosa a la muscular propia y en muchos casos, de hecho, encontramos la serositis clásica de la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa no. Otra cosa y en la que he insistido es, por ejemplo, cuando hay compromiso del colon, ya nos está pitando, del colon, no importa, del colon derecho, el que no haya inflamación del apéndice cecal también nos va a ayudar en el diagnóstico. Podemos sugerir que es enfermedad intestinal inflamatoria crónica aún antes de que realmente haya tanta cronicidad o tanta actividad, sí, ya lo dijo el doctor, con la plasmocitosis. Si en una biopsia de colon, aunque no haya todavía distorsión arquitectural y el patólogo describe plasmocitosis basal, esto es una voz de alerta
para ustedes y para que el seguimiento, aun cuando no haya todavía signos morfológicos de cronicidad, nos pueda decir que se trata de una enfermedad intestinal de tipo inflamatoria crónica. Entonces, ¿por qué colitis ulcerativa? En nuestro caso, porque de los 17 criterios que tenemos para hacer diagnóstico diferencial, teníamos 16. El único que no encontramos en este caso es en la metaplasia de células de Paneth, de 17 criterios morfológicos, ¿sí? Tanto en las biopsias como en los especímenes quirúrgicos tenemos 16 de 17 más toda la historia clínica. ¿Algunos pólipos nos semejan a enfermedad intestinal inflamatoria crónica? Claro que sí. Entonces, el de la úlcera solitaria, los del CAP y los pólipos hiperplásicos juveniles. Condiciones que semejan una enfermedad de Crohn en una colitis ulcerativa, claro que sí. Una de las que más temor nos da es precisamente la de la ileitis, el black wash. ¿Por qué? Pero ustedes ahí son súper claves en esto y súper claves en las biopsias que van a tomar allí. ¿Por qué? Pues lo podemos encontrar, pero solamente en estos casos. Pacientes con colangitis esclerosante primaria también, aunque en menor porcentaje de casos, los podemos ver en la colitis ulcerativa. ¿Cuáles son entonces los principales diagnósticos diferenciales? Muchos. Para resumir un poquito, básicamente, en los casos de las colitis severas tenemos múltiples diagnósticos. La idea no es decirles y hablarles de cada uno de estos porque lo va a hablar un poquito más Rocío, pero vemos desde colitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis infecciosas, colitis por pseudomegalovirus, algo sería mejor, pseudomembranosas, colitis amibianas, isquémicas por radioterapia, y si miramos las manifestaciones endoscópicas de todas esas son similares. Hay diferencias, las diferencias son sutiles dependiendo de la severidad de cada proceso. Es muy diferente tener una colitis pseudomembranosa leve a tener una colitis pseudomembranosa severa porque los cambios son completamente diferentes, lo mismo que una shigellosis, una salmonellosis, en donde vemos realmente aquí en un Campylobacter no podemos diferenciar si eso es una colitis ulcerativa normal o una colitis amibiana severa, si esto es una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa. En la isquémica, dependiendo de qué fase esté en el proceso de isquemia de la mucosa, si es aguda, semiaguda, subaguda o tardía, se puede producir. En las colitis pseudomembranosas pueden ir desde simplemente membranas superficiales a una distorsión completa de la mucosa, o sea, endoscópicamente es muy difícil poder hacer el diagnóstico, y de las colitis infecciosas como la Shigella o la Salmonella también es casi imposible hacer el diagnóstico diferencial endoscópicamente. Entonces, ahí también tenemos que ayudarnos de nuestros amigos los patólogos. Muchas veces necesitan a los patólogos. Ya para terminar, y esto es muy rápido, algunas infecciones, la principal tal vez para ustedes es la colitis pseudomembranosa, la infección por citomegalovirus que muy frecuentemente acompaña, de hecho, a la colitis ulcerativa principalmente, pero en la cual vamos a tener una imagen de las inclusiones virales y la ayuda tanto de las pruebas de biología molecular con PCR y de la inmunistoquímica. Las colitis de tipo infeccioso, como colitis agudas autolimitadas o en resolución, que este es el clásico diagnóstico patológico, todo es colitis crónica. Yo quisiera saber cuántos de ustedes no les diagnostican colitis crónica leve. Yo creo que a todos es el diagnóstico favorito de los patólogos, colitis crónica leve, e inclusive cuando se ven algunos ocasionales polimorfos y demás. Nada de esto se llama colitis crónica como tal. Fíjense ustedes que aun cuando hay mucha inflamación, las glándulas están redonditas y no producen esta distorsión arquitectural como las que les mostré anteriormente. En estas colitis de
tipo infeccioso, pues la idea es tratar de ubicar este daño y especialmente las erosiones superficiales, y la historia clínica va a ser clave allí. En las colitis pseudomembranosas que semejan colitis ulcerativa, claro que sí, lo semeja tanto para ustedes como para nosotros. El cuadro es idéntico. Esto es una colitis destructiva con mucha inflamación, con formación de membranas, y aquí nos ayuda también mucho la mucosa que esté sana en poder obtener las imágenes de la cronicidad. La colitis isquémica, y en especial cuando tenemos pacientes mayores o pacientes con factores de riesgo o con tratamientos con múltiples drogas, en estos pacientes el diagnóstico diferencial también va a ser muy difícil porque morfológicamente también son colitis destructivas. ¿Qué nos ayuda morfológicamente? Encontrar esta banda, una banda colágena que ocurre hacia la parte más superficial, las áreas de hemorragia, esa hialinización de la lámina propia, y la presencia de vasos hialinizados en las biopsias nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de la colitis isquémica. De hecho, el diagnóstico diferencial de la colitis isquémica también incluye la colitis por Clostridium, la enterohemorrágica, la por AINES, la por radioterapia y la colitis colágena. Entonces, son múltiples las causas, solamente les pongo las más frecuentemente observadas, que tanto morfológicamente como endoscópicamente nos pueden semejar en una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Así que el diagnóstico, nuevamente, esto es multidisciplinario, con una historia clínica adecuada, con unos exámenes de laboratorio adecuados, y que debe conocerlos el patólogo para que podamos tener toda la información necesaria y poderles ayudar a ustedes. Algunas de las recomendaciones es que utilizar términos como crónico o activo aisladamente o sin un contexto como tal, o los términos indeterminados, pues casi que son inaceptables, a menos que estemos ante un cuadro como el que ya comentamos. La presencia o ausencia de displasia es clave, y muy especialmente en el seguimiento. Tiene que saberlo y tenemos que buscar esa displasia, porque esa es la idea de las biopsias de seguimiento, especificar cuando existan las características clásicas, morfológicas clásicas, nos podemos atrever a hacerlo, conocer las variantes inusuales, y a pesar de todos estos criterios, pues muchas veces puede ser muy difícil también para los patólogos, así sean patólogos expertos en esto. Muchas gracias. A nosotros nos dijeron 45 minutos.